Buenos días familia, ¿cómo estamos aquí? Hoy miércoles en tu devocional diario. Bueno familia, ¿ustedes se imaginan que por tanto escuchar la palabra de Dios nos quedemos dormidos y que nos vayamos a morir por escuchar la palabra? No entiendo. Ok. Había un joven escuchando la palabra de Dios y estaba tan y tan cansado, familia, que cayó y murió. Y aquí viene el milagro espectacular. ¿A quién vamos a conocer el día de hoy? A Eutico. ¿Quién es Eutico? Espérate, eso nunca lo había escuchado. Porque es un pequeño detalle que está en Hechos de los Apóstoles. Por eso yo siempre les recomiendo, lean la Biblia. Y se van a sorprender de todo lo que van a aprender. Porque la Biblia no es solamente para tenerla de adorno sobre una mesa en la casa. ¿Saben quién estaba predicando ese día? Pablo. ¿Y qué clase de prédica? Una prédica que se extendió aproximadamente hasta la medianoche. Y dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, les enseñaba habiendo salir al día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, familia, ¿qué clase de prédica? Eso ya no era una prédica, familia. Y eso es una vigilia entera. Porque, o sea, estamos hablando de que empezó predicando durante el día y se extendió hasta la medianoche. Oigan familia, y lo mejor de todo es que la gente no se fue. La gente estaba cansada, pero ahí se quedaban porque querían aprender. Y a veces, no siempre, hay hermanos que no pueden aguantar ni siquiera una prédica de media hora porque están cansados y se quieren ir a su casa. Y realmente cuando van de camino se acuerdan, ay, que tengo que ir a comprar esto en el shopping, ay, que fíjate, ¿sabes qué? Vamos a comer fuera. Pero no pueden aguantar ni siquiera una hora de prédica y de enseñanza. Aquí, esta gente era la medianoche y seguían escuchando la palabra de Dios. Y dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, familia, tenemos un joven, escuchen esto, un joven escuchando la prédica ¿de qué? De Pablo. No estamos hablando de una persona adulta, no. La sed de un joven de escuchar la palabra de Dios fue tanta que se quedó y buscó un poquito la ventana. Porque acuérdense, tienen que entender y visualizarse en el momento que estamos hace 2000 años atrás. No había luces que eran lámparas de aceite. Entonces era un grupo grande y tenía muchas lámparas de aceite. Hacía que calor. ¿Y qué hizo este joven? Buscó la ventana para coger un poquito de aire y poder seguir escuchando la palabra. No se fue porque estaba cansado. Al contrario, se quedó. Buscó la ventana y siguió escuchando la palabra y aprendiendo. Familia, era la medianoche. Lo más probable, este muchacho había estado trabajando todo el día. Cuando supo que Pablo venía, claro que sí, tengo que aprender del maestro en este momento. Ese hombre es espectacular. Ese hombre tiene un poder de enseñanza increíble. Voy para allá. Y allí se quedó, familia, hasta la medianoche. Y nos quejamos a veces, ¿ah? Dice aquí que cuando cayó y fue levantado, ¿qué? Muerto. Imagínense, familia, cayó de un tercer piso. Se desnucó, se rompió el cráneo. La Biblia no nos enseña directamente cómo fue que murió, solamente que estaba muerto. Ahora, la gente llegó, se conmovió. Oh, está muerto. Imagínense, después de estar escuchando unas prédicas espectaculares y una enseñanza, pasa este incidente. Baja todo el mundo, lo ven, se acercan, lo tocan. Y ahí dicen, bueno, está muerto. ¿Y qué pasó? Pablo también bajó, lo miró, se acercó, pero Pablo sabía con quién él andaba, con el dueño de la vida. Y se le acercó, lo tomó y lo abrazó. Familia, miren el gesto. Tomarlo, acercarse, mientras todo el mundo estaba como que, ¡ay, está muerto! Pablo sabía que no estaba muerto, porque Pablo entendía el poder que andaba con él. Y en ese momento, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Imagínense la gente como que está vivo, si lo estaba muerto, lleva tiempo sin respirar, ya se desnucó, se rompió el cráneo. Y Pablo lo toma, lo abraza y automáticamente hay una resurrección. Familia, ustedes se imaginan, estas personas ya tenían su cansancio, porque lógicamente después de una prédica de 3-4 horas,
pues viene el cansancio físico. Pero la adrenalina de lo que acababa de pasar automáticamente encendió su sistema nervioso. Estaban alerta, tocaron al muchacho, vieron lo que pasó, estaban asustados y ven cuando Pablo tranquilamente baja del tercer piso, se acerca, lo toma, lo abraza, le da ese calor, ese amor de padre y dice automáticamente, tranquilo, él está vivo. Y hay una resurrección. Todos quedaron maravillados. O sea, no solamente porque Pablo acaba de estar predicando una palabra espectacular, estaban viendo el poder de Dios en ese momento y quedaron wow. O sea, la muerte de Eutico lo que hizo fue fortalecer más la palabra que Pablo estaba hablando. Fortalecer que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió y que resucitó y que tenía el poder sobre la muerte. Familia, eso fue como que ¡pum! El golpe de la noche. O sea, la muerte de Eutico sirvió para engrandecer la palabra que Pablo estaba llevando, que no era otra cosa que la resurrección y la vida eterna, que Jesús murió por ti y por mí. Y automáticamente, ¿qué pasó? ¿La gente se fue a su casa? ¡No! La gente quería escuchar ahora más de Pablo. O sea, estaban cansados, se levantó la adrenalina y automáticamente se quedaron escuchando a Pablo hasta el alba. O sea, hasta el amanecer, familia. Después de haber subido y partido el pan, o sea, familia, se hicieron el recordatorio de la muerte de Cristo, que es el pan y el vino, y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, o sea, así se fue, en el amanecer. O sea, ustedes se pueden imaginar qué clase de prédica hasta el amanecer desde el día anterior y la gente no se fue. Y cuando él terminó, ahí fue cuando la gente se fue. O sea, la gente no le importó el cansancio. Acababan de ver una resurrección de una persona muerta que había caído de un tercer piso. Vieron el poder de Dios a través de un hombre. Se quedaron escuchando la palabra hasta el amanecer. O sea, una vigilia completa, en otras palabras. Familia, hay mucho que aprender de estos pequeños versículos, y es que tenemos que tener sed de la palabra de Dios. Estas personas tenían sed de la palabra de Dios. Este joven tenía sed de la palabra de Dios. A veces pensamos, ay, nuestros hijos no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de Dios. Y este joven murió por escuchar la palabra de Dios. ¿Resucitó? Claro que sí. Pero fue una confirmación del poder de que los hombres de Dios tienen el poder de resucitar. ¿Por qué? Porque andan con el Rey de Reyes y Señor de Señores, familia. Mi pregunta es, ¿estás llevando a tus hijos a la iglesia? No es que no van porque son muy jóvenes y no le quieren saber sobre Dios. Este muchachito estaba en su plena juventud y con una sed de Cristo impresionante. Acuérdate de enseñarles a tus hijos en la juventud la palabra de Dios, y cuando estén viejos ellos se acordarán de lo que le enseñaste en la juventud. Familia, nos vemos mañana en tu devocional diario.